Amar la Vida, un programa que te enseña a mejorar la calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 con la conducción de Fabiana Blasco. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, Estación de Servicios. Muchísimas gracias, porque con esta oportunidad de que ellos sean auspiciantes de este programa, estamos todos los miércoles aquí presentes. También voy a dar las vías para que ustedes se comuniquen a la radio. El teléfono fijo 455-6088, nos puede mandar mensaje de texto o WhatsApp al 381-304-1169 o 381-537-3851, y escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto sin dejar espacio. Hoy un programa súper interesante que no se lo pueden perder. Les voy a contar algo. ¿Recuerdan ustedes cuando allá no hace mucho, pero que fue un día triste para muchos, porque en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tuvo media sanción, ¿sí? Lo que se está trabajando ahora para la despenalización del aborto. Ese día lo dediqué a pleno sobre este tema, y acá la radio se declaró pro vida. Así que hoy vamos a seguir con el tema, pero con invitados, con voces autorizadas para que den el otro lado, la parte científica. Acá vamos a tener a gente que sabe sobre el tema. Yo di estadística, conté mi postura y hablamos sobre eso. Pero hoy tenemos 3 voces autorizadas para hablar aquí en la radio. Pero todo eso después de la pausa publicitaria. Continuamos en Amar la Vida. Recuerde que puede comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-304-1169 o 381-537-3851. Y ahora vamos a presentar al doctor Roque Carrero. Él estuvo en el Congreso, participó de todas estas, digamos, sí, en defensa de la vida. Por ahí uno le quiere decir ciertas cosas, mejor estar tranquilo, ¿no? Para defendiendo, por supuesto, las 2 vidas. Así que acá en Amar la Vida es un honor tener estos 3 invitados. Pero bueno, vamos a empezar con el doctor Roque Carrero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fabián. Doctor, le quería un poco, para que empecemos con este tema, y también como en aquella oportunidad hice el programa, contar por qué científicamente, ¿sí? Porque es lo que hoy dicen, que hasta las 14 semanas ese embrión no tiene vida, digamos, no es un ser humano, sino que directamente lo deshumanizamos. ¿Por qué nosotros, digamos, lo que defendemos la vida, y ustedes que como médico y científicamente lo defienden, para que toda la audiencia conozca por qué defendemos la vida, para que usted le explique? Bien, el tema es un tanto complicado para hacerlo en radio, mediante una explicación en radio sin la ayuda de imágenes, pero partiendo de la idea de que el embrión unicelular ya es un ser humano, lo que tenemos que tratar de hacer es darnos cuenta por qué esa célula, que es una sola célula, ya es un ser humano. Aclaremos que es una célula, en primer lugar, que es una célula viva. ¿Por qué? Porque crece, porque es capaz de metabolizar y porque es capaz de reproducirse. Entonces,
cumple todos los elementos que digamos que uno requiere en un ser vivo. Bien. Pero aparte, no es simplemente una célula, porque nosotros podríamos decir, bueno, pero por ejemplo un glóbulo blanco también es una célula. Por ejemplo, un linfocito cumple las 3 condiciones. O sea, es un ente que crece, un ente que es capaz de reproducirse, un ente que es capaz de metabolizar, por lo tanto sería equivalente, pero no. La diferencia está en que el linfocito, en su camino de reproducción, eventualmente va a dar lugar a otros linfocitos y a nada más. En cambio, claro, el embrión unicelular es un organismo. ¿Por qué? Porque es capaz, a partir de esa sola célula, de generar, tiene toda la información y toda, digamos, la capacidad de generar un individuo adulto, con los 216 tipos de células que tiene el individuo adulto, con todos los sistemas orgánicos, con todos los mecanismos de integración, con toda la capacidad, digamos, de interacción con el medio, todo a partir de esa célula, porque la información genética necesaria para realizar todo eso está ya en esa célula. Por eso es un organismo. Ahora bien, además es un organismo nuevo, lo cual, la reproducción sexual humana lo enfatiza, porque parte de la información viene de papá, parte de la información viene de mamá a través de los gametos. No solamente información, sino también, materia. Y parte de lo que esta célula es capaz de hacer es precisamente generar un microambiente uterino favorable. ¿Por qué? Porque como es distinto de mamá tiende a rechazarlo. Una de las capacidades que tiene el embrión en desarrollo, ya no el embrión unicelular, sino el embrión de 7 días, es generar una sustancia que induce tolerancia, en el organismo materno, para no ser rechazado. La otra cuestión que es particularmente importante es que tiene identidad, y esa identidad se va a mantener desde el estadio de embrión unicelular hasta el adulto, e incluso post-mortem eventualmente va a poder ser identificado por vía del material genético. Nosotros todos conocemos acerca de la vigencia que tienen las pruebas de ADN en la parte de medicina legal y medicina forense. Sí. Por todas estas razones, uno ya tiene claro que es un organismo vivo, y aparte que es un organismo con identidad, por lo tanto que puede ser identificado. Y lo que termina de aclarar la situación es que es un organismo en desarrollo. ¿Por qué? Porque el estadio de embrión unicelular es el comienzo de una película que no termina hasta la muerte, cuando sea que ella se produzca. Y en el camino se va a ir desarrollando el embrión, se va a ir desarrollando el feto, se va a ir desarrollando el niño, el adolescente, el joven, el adulto, y eventualmente incluso el anciano, entendiendo que la ancianidad no es solamente una situación, de deterioro, sino es una situación de desarrollo. Es una etapa en el desarrollo del ser humano. Entonces, si de todo eso es capaz este organismo que unicelular, y si de todo eso en realidad, más allá de la capacidad, ya está en camino, ya lo ha iniciado, porque es un organismo en desarrollo y no simplemente con la potencialidad de desarrollarse, entonces nosotros tenemos que reconocerle todas las características de un ser humano. Claro, y aparte también, lo que hemos podido observar, lo que estuvimos en la marcha por la vida, antes justamente de la sesión esta en la Cámara de Diputados, yo siempre cuento, estuvo dos mamás embarazadas que hicieron la ecografía y mostraron justo una mamá de 14 semanas de embarazo. Y cómo se podía ver, ¿no es cierto?, que yo tenía 2 chicas jovencitas atrás mío, y decían, pero mirá, se le ve la manito. Es como que hasta que no ven por ahí, ¿no?, ese embrión que empieza a desarrollarse, y en 14 semanas cómo es su evolución, es como que no creen, ¿no? Se dejan llevar también muchas veces por lo que le dice el otro que está al lado. Así es. Y en este caso, digamos que son las 14 semanas. Pues muchos dicen, bueno, pero no tiene el desarrollo neurológico, muchas cosas, ¿no? Para estar
a favor de la despenalización del aborto. ¿Qué podemos contar, doctor? En sentido estricto podemos contar mucho de las 8 primeras semanas. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual el embrioncito no solamente crece, sino que va desarrollando todos sus órganos y sistemas. Cuando termina el segundo mes, ya tenemos todo formado, ya tenemos todo en su lugar, incluso los circuitos neuronales que van a ser, digamos, utilizados después en cosas como el razonamiento, en cosas como la percepción, ya están en su lugar. Todavía no está todo maduro y de hecho el desarrollo, ustedes saben que el desarrollo del sistema nervioso no termina dentro, digamos, antes del nacimiento, sino que continúa después. Sí. Pero incluso más, en la persona de edad, según nos contaba un psiquiatra, digamos, de compañero nuestro, se generan alrededor de 5.000 neuronas diarias. Cuando uno yo cree que ya... Que ha dejado ya de... No, para nada. O sea que el proceso es un proceso que continúa. Y el tema fundamental acá es el bebé completamente formado, con todos sus miembros, con todos sus órganos, con los 5 deditos en cada mano y en cada pie. Ya es visible, digamos, cuando termina la 8ª semana. O sea que 9ª semana, 10ª semana, el bebé ya empieza a adquirir competencia, como por ejemplo, desarrolla, digamos, la destreza, en el sentido de si va a ser diestro o zurdo. Ella queda fijado hasta la semana 10. A mediados de de la segunda decena de semanas, ya el chiquito comienza a desarrollar otras habilidades, como ser habilidades sensoriales específicas. Incluso se piensa que chiquitos que escuchan una cierta canción o una cierta música a esta altura del embarazo son capaces de recordarla hasta 4 meses después. Hacia la 10ª semana ya tiene todo el repertorio de movimiento que nosotros vamos a ver en el bebé recién nacido. Nosotros sabemos que la motricidad continúa madurando también, es lógico, después del nacimiento, pero todos los movimientos del bebé recién nacido ya están fijados hacia la semana 10. Así que muchas cosas sabemos, y una de las que más impacta es el tema del dolor. ¿Por qué? Porque nosotros hacia las 6 semanas ya tenemos receptores. Sí. Y hacia la semana 20 ya estamos hacia la 8ª semana, ya tenemos capacidad de reacción, digamos, lo que se llama el reflejo espinal, el mismo tipo de reacción que va a tener el bebé cuando ante un estímulo mecánico, que por ejemplo en la introducción de un instrumento en la cavidad amniótica, el chiquito reacciona masivamente por vía del reflejo espinal. Claro. Eso todavía no tenemos evidencia que nos diga que él está percibiendo dolor. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que hacia la semana 20 el chiquito ya, está reaccionando al dolor, a estímulos dolorosos, no solamente desde el punto de vista de la motricidad, sino también por vía de la elevación de las hormonas de estrés. O sea que esa es una determinación bioquímica. Nosotros no podemos todavía evaluar si el chiquito reacciona desde el punto de vista de la percepción, o sea, de la subjetividad del dolor, pero sí sabemos que los signos del dolor los tiene. Y lo que es más importante es que sabemos también que el chiquito de 20 semanas que logra sobrevivir, porque ustedes saben que la frontera estadística de la viabilidad está entre las 21 y las 22 semanas. O sea que hay chiquitos de menos de edad que han sobrevivido, y esos chiquitos podían manifestar dolor. O sea que ya, por ejemplo, cuando reacciona, el chiquito llora. Claro. Entonces, ese tipo de cosas ya hay algo que se va sabiendo. Tan es así que en Estados Unidos, en algunas jurisdicciones, se ha presentado un proyecto de ley que prohíbe el aborto más allá de la semana 20. ¿Por qué? Por el tema del dolor. Claro. O sea, ya a todos los crímenes que se están cometiendo se agrega el de tortura. Qué bárbaro. La verdad que se me pone la piel de gallina, ¿no? Como dice uno, de tan solo pensar en eso. Y como digo, ¿no? Bueno, yo no tuve la oportunidad de ser mamá, me hubiera encantado, pero bueno, cuestiones de salud no pude. Pero siempre pienso en aquellas mamás que a veces, por distintas circunstancias de la vida, no tienen la oportunidad, ya sea por su situación económica, por casos de violación
diferentes motivos, pero que deciden seguir con el embarazo y después darlos en adopción. Y siempre digo yo que aquella mamá y papá que eligen a ese bebé o a ese chiquito de 3, de 6, de 8, 12 años, es la felicidad más grande de tener un hijo del corazón. Entonces, por eso tenemos que seguir adelante defendiendo la vida. Vamos a una pausa. Continuamos en Amar la Vida. Muchas gracias por los mensajes que estamos recibiendo. Ahí Juan, doctor, decía que se entendió perfectamente lo que quería decir. Así que no le hizo falta la imagen. Fue todo acá, a través del audio, entendió el mensaje que quería decir, por qué la vida. Así que bueno, muchas gracias a Juan. Y doctor Roque Carrero, le quería preguntar, ¿por qué hoy acá en la Argentina las mujeres y muchos hombres también, ¿no?, con el pañuelo verde, quieren que se apruebe la despenalización del aborto? Recién en el intermedio tuvimos ocasión de plantear que en pro de la despenalización del aborto hay 3 niveles de motivación, que son las motivaciones ideológicas, o sea que mucha gente está, a favor de esta agenda por una cuestión ideológica. En segundo lugar, hay una motivación económica que es extremadamente poderosa. O sea, hay muchas empresas y incluso organismos financieros que están comprometidos con esta agenda porque la pornografía, la anticoncepción, el aborto son negocios que son extremadamente lucrativos. Ustedes saben, por ejemplo, que en Inglaterra se le está pagando a las niñas para que queden embarazadas y aborten, a fin de poder obtener el material biológico del aborto para industrialización. Se está utilizando para industrialización y se está utilizando para experimentación. Y la otra, la motivación que es extremadamente importante, es la motivación estratégica. Y ahí no podemos dejar de citar el documento que históricamente puso en el tapete todo esto, que fue el memo el Memorándum de Estudio de Seguridad Nacional número 200, firmado por Henry Kissinger en 1974, donde delinea toda la estrategia y aparte plantea específicamente por qué esto es necesario. Y específicamente lo que dice es que no hay, ningún país ha logrado, controlar su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Digamos que es la forma que tienen hoy de poder defender por qué hay que aprobar, ¿no? Y un poco también para preguntarle, porque también es un tema, ¿no?, que me tocó a mí en un foro por la vida escuchar, fue, ahora no recuerdo bien el nombre, pero del médico que era científico, que fue que a través de los cromosomas y todo determinó cómo, un embrión, a medida que iba evolucionando, podía saber que tenía el síndrome de Down. Claro, en sentido estricto, con ese tipo de disquisición hubo una pequeña revuelta y se trató de ridiculizar a la senadora Pérez por Tucumán, Elías de Pérez de Tucumán. Sí. En sentido estricto no había base científica para ridiculizar a nadie. Lo que pasa es un problema de concepción. Y la concepción muchas veces de concepción, no en el sentido de concepción como comienzo de la vida, sino de concepción en el sentido de definición de conceptos en la cabeza del científico. Y lo que uno puede definir en el momento en que está, analizando unas, células provenientes de un bebé en desarrollo, no es en sentido estricto el complejo que nosotros llamamos síndrome de Down, que está constituido por retraso mental, sí, que tiene, por ejemplo, ciertas características faciales, que tiene ciertas características somáticas, sí, que tiene cierta susceptibilidad aumentada a cierto tipo de malformación, sino que lo que uno ve ahí es que hay un cromosoma de más. Claro. O sea, lo que uno llama síndrome de Down clínicamente no es lo que busca en un embrión, apenas concebido. Lo que uno busca en el embrión apenas concebido es la presencia de un cromosoma de más. Claro. O sea, la trisomía 21. 21, exactamente, sí. Sí, porque eso también se planteó, ¿no?, de que cuando, uno descubre
que justamente tiene estas características, las madres podrían elegir para no tenerlo. El tema de poder elegir es bastante complicado porque lamentablemente acá se han generado opciones que en realidad no deberían haberse generado nunca. Por ejemplo, en los años 60, como una estrategia dentro del arsenal de la agenda de control de población, se engendró la discriminación embarazo querido y embarazo no querido. Piensen en lo terriblemente discriminatoria que es esa clasificación. Si nosotros pudiéramos aplicar esa clasificación a cualquier, grupo de seres humanos, deportista querido, deportista no querido, profesional querido, profesional no querido, político querido, político no querido, o sea, sería extremadamente ofensiva, sí. Y aparte sería reconocida inmediatamente como terriblemente discriminatoria. Claro. Y sin embargo, todos hablamos de embarazo no querido o no deseado, como si no hubiera ningún tipo de discriminación en la esencia de la clasificación. Incluso más, cuando hablamos de embarazo nos estamos olvidando que en realidad estamos hablando de bebé. Claro. Porque estamos hablando de embarazo porque nos resulta más fácil hablar del continente que del contenido. Y de hecho, el que está siendo discriminado, y atención, a riesgo de su propia vida, es el bebé. Es cierto que puede haber sido un embarazo no planificado. Ahora también es cierto que la hipótesis del embarazo que debe planificarse es una cosa del siglo XX. A nadie se le ocurría en siglos anteriores en la historia de la humanidad que a cada embarazo había que planificarlo. Es cierto que el embarazo puede ser inesperado, es cierto, pero la cultura de la que yo me abrevé cuando era chico, incluso lo inesperado era recibido como un don y no como un castigo. O sea que precisamente la gracia de muchos dones es que son inesperados. Entonces la cultura, el contexto cultural es lo que te dice si eso tiene un signo negativo o un signo positivo. Entonces, si lo piensan, embarazo inesperado, embarazo no planificado, no tienen por qué ser, sinónimo de incremento de riesgo de aborto. Pero claro, eso es lo que a partir de los años 60 se intentó con esta discriminación, embarazo deseado, embarazo no deseado. Justamente para empezar con todo esto, ¿no? Sí. Así. En una de las estadísticas, ¿no?, que lo escuché en el Congreso, que la ponían y que hablaban de España, porque en España tal cosa, tal otra, porque tantos abortos y desde que está la despenalización ha sido reducido, y es todo lo contrario. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Digo yo, un poco la gente también, ¿no?, que escucha y que está a favor, se queda con eso y no investiga. Es como que, como digo yo, ponen como las orejas de burro adelante y siguen. Y ni siquiera averiguan. Y sobre todo las chicas jovencitas que tomaron las escuelas en Buenos Aires y le preguntaban, que había colegas que le preguntaban y no sabían qué contestar. Todas decían lo mismo. Entonces un poco también, ¿no? Yo digo, acá en Tucumán, gracias a Dios, tenemos una provincia pro vida. Y eso lo hemos podido observar en la marcha. La cantidad de jóvenes y familias que había. Entonces es también mostrar que si uno aprende, uno se informa, podría también entender el por qué buscamos que las dos vidas continúen. Usted, doctor, que tuvo la oportunidad de estar en el Congreso, me imagino los ojos de todos, ¿no?, mirándolo mientras hablaba. ¿Qué se siente? ¿Qué se vive en ese momento? La sensación es una sensación bastante compleja, porque por una parte vos sientes que estás cumpliendo con un deber, un deber de Estado. En el caso mío, yo soy médico genetista, o sea que las cosas de las que estoy hablando son cosas que
que conozco y son cosas que he investigado y que he verificado, digamos, en términos de datos publicados y cosas por el estilo. Así que nosotros, por ejemplo, entregamos una copia de la ponencia, una copia escrita, que tiene responsabilidad. O sea, una copia, y por lo tanto, cada una de las afirmaciones que yo hice tenía una cita. Claro. Y no solamente eso, sino que eventualmente, si digamos cuando voy a plantear algo que es opinión mía y que no he leído en ninguna parte, yo tengo que aclarar que es mi opinión. Claro, y de hecho lo hice. Y es muy penoso que los señores senadores, digamos, ante mi exposición, en lugar de hacer preguntas sobre los temas que les resultaban llamativos, no preguntaron nada, sino que un par de horas después fue un senador, digamos, quien no estaba presente en el momento de de mi exposición, y se declaró ofendido diciendo que yo lo había comparado a los que eventualmente firmen con la dictadura militar. Cuando yo no había hecho eso. Claro. El contexto digamos, del planteo había sido completamente diferente. Y sí, ratifico lo que dije, en el sentido de que el aborto legal es el genocidio más grande de la historia. Y no solamente más grande por las cifras, porque ya digamos, más o menos son 1.500 millones de bebés que van siendo sacrificados desde el año 80 a la fecha, sino también por por dos connotaciones que son particularmente graves. Una es que la usan a la madre como cómplice. O sea, una persona que se confesó responsable, digamos, de 75.000 abortos, no puede ser, acusado como genocida en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en cada caso consiguió el consentimiento informado de la madre. Claro. O sea, es una locura. Es una locura. Entonces, por supuesto que esto tendría que ser al revés. Tendría que considerarse un genocida y la mujer se convierte en accesorio, o sea, en cómplice de eso. Claro. Porque también es cierto que aquí, yo pienso, y es mi opinión, que la pirámide de responsabilidades se invierte. Cuando el aborto es ilegal, la persona más responsable es la madre, suponiendo que haya sido un aborto voluntario y no un aborto, forzado, impuesto a ella. Pero cuando el aborto es legal, la persona menos responsable es la madre y la más responsable son los integrantes del gobierno. Claro. Es lógico, son los que están, transformando el delito en derecho. O sea, es terrible la situación. Por supuesto que no he hablado con ningún canonista y ningún abogado con respecto a este tema. Este es un tema, que es mi opinión personal. Pero yo creo que todo este tipo de cosas podría haber sido motivo de discusión porque estaban en la ponencia. Claro. Y los señores senadores prefirieron no profundizar en ninguno de los puntos que les planteé. Y lo peor fue cuando pregunto a una de las senadoras que estaba presente durante mi exposición y que estaba incluso impresionada, y le pregunto, ¿por qué es que nadie me hizo una pregunta? Y ella me contesta, porque todo lo que vos dijiste ya lo sabía. Dios mío. Pero sin embargo continuamos con lo mismo. Exactamente. Qué bárbaro. Sí, no, yo escuché, ¿no? Estuve escuchando en la tele o en la radio, ¿no? Que pasan por ahí cada cosa que decían tanto los diputados, y lo triste también que nuestros diputados de acá de la provincia, sí, muchos votaron a favor también. Una minoría, pero es cierto. Pero sí. Hubo una minoría que votó a favor. Pero que no, digamos, después de la marcha y que estuvieron nada más que 3, ¿sí? En este caso José Orellana, Silvia Elías de Pérez, y estuvo también en este caso Beatriz Ávila. Fueron los 3 que estuvieron con nosotros en la marcha, que deberían haber estado todos. Pero bueno, esperemos que ahora en senadores las cosas se revierta. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida. Muchas gracias por los mensajes. Alicia dice, doctor, que lo felicita, que ya lo conoce. No sé si usted sabrá de alguna Alicia, pero dice que lo conoce y sabe que es un excelente médico. Así que bueno, ese mensaje es para usted. Y ahora vamos a presentar acá a la doctora Laura Escobar. Ella es del Observatorio de la Vida. Bienvenida, Laura.
Gracias, Fabiana, muchas gracias. Laura, te quería preguntar justo para enganchar un poco con lo que decía el doctor como abogada, ¿no? Tomamos que, por supuesto, hoy es ilegal el aborto y lo queremos transformar en algo legal, un delito. Increíble. Increíble. Bueno, fundamentalmente un delito no lo podríamos transformar en un derecho. No podemos transformar lo malo en algo bueno. No hay un hombre que tenga la potestad para hacer eso. Nunca matar, dañar a otro puede ser un derecho. De hecho, todo el ordenamiento jurídico argentino está atravesado por el no dañar. Todo el ordenamiento jurídico argentino, el derecho civil, el derecho comercial, familia, penal, laboral, siempre la directiva es no dañar al otro. Entonces, si no dañar al otro es lo que atraviesa todo el ordenamiento jurídico argentino, ¿cómo matar puede ser un derecho? Y cómo tomarlo como algo, cuando uno escucha por lo menos cada fundamento que dan algunos diputados, es como que no ven en realidad, yo por ahí siento, ¿no? Como que es un papel escrito y lo leen, no lo sienten. Entonces, ¿cómo quieren, digamos, convencer a la sociedad que lo estaba escuchando de que lo que ellos están votando está bien, sin siquiera tener un argumento válido? Y en estos casos, ustedes como abogados, digamos que me imagino, y en tu caso, Laura, que está en el Observatorio de la Vida, esos argumentos que daban, que no tenían ni siquiera una contundencia legal. Esto es una opinión personal. Sí. Lo que yo primero, el derecho a la vida para mí no es algo que se pueda debatir. Porque o se vive o se muere, o es vida o es muerte. Entonces, en ese parámetro no podemos debatir, porque no tiene grises. No tiene grises. Entonces, o decidimos que se vive o decidimos que se muere. No hay otra. Con respecto al debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, creo que la característica fundamental que tiene el debate, además de ser un debate totalmente injusto, me parece que lo caracteriza es la deshonestidad intelectual. Es la deshonestidad intelectual. Van los que están a favor de la legalización del aborto, aplauden. Los que están a favor. Van los expositores a favor de la vida, aplauden. Porque lógico, nunca va a haber un pro vida que aplauda un pro aborto que aplauda un pro vida, precisamente por la radicalidad de la decisión. Sí. Precisamente por la radicalidad de la decisión. Pero además son posturas ideológicas y políticas que no les que no les permiten salir y aceptar con honestidad intelectual lo que le diga un genetista, lo que le diga un abogado, lo que le diga un científico. Entonces, los oradores pro aborto que más generan controversia o son actores y actrices, escritores, músicos, nadas, que van y dicen una serie de cosas que no tienen ningún fundamento científico y son aplaudidos y salen en todos los medios. Entonces creo que lo que caracteriza básicamente a este debate, que no lo considero un debate, porque no hay un debate, es la deshonestidad intelectual. Como dijo el doctor, vamos a convencer de lo obvio. O sea, vamos a decir lo que ya saben.
porque lo saben, Exacto. solo que no les sirve para justificar la decisión que ya tienen tomada, que es matar al niño por nacer. Y en tu caso, Laura, que estás en el Observatorio de la Vida, ¿cómo trabajan? En el observatorio, Sí. el ¿Qué están observatorio haciendo? fundamentalmente tiene la misión de ir sembrando la cultura de la vida en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos, en la educación, en todos los ámbitos. Fundamentalmente hoy está abocado al tema específico del aborto por las circunstancias que nos está tocando vivir en el país. Entonces hacemos asesoramiento, seguimiento legislativo, hemos sido convocados por muchos de los intendentes y concejales de distintos municipios de la provincia para que los asesoremos cuando hubo la voluntad política de declarar al municipio provida. Entonces brindamos el asesoramiento desde todos los puntos de vista para guiarlos en ese sentido. En el caso de que sea necesario, los ayudamos con la redacción de los proyectos de ordenanza. También damos charlas de formación en el ámbito desde el ámbito médico, desde el ámbito legal, aportando testimonio de las diferentes organizaciones. Fundamentalmente, hoy mismo estamos participando de unas jornadas de formación de líderes pro vida, junto con el Centro de Bioética de Tucumán, y el grupo de Misioneros por la Vida. ¿Y eso a dónde lo van a hacer? Lo están dictando en la catedral. La próxima jornada es este sábado 4 a las 9 de la mañana, y el tema que se va a tocar este sábado es la parte precisamente de comunicación. Ah, qué bueno. Sí. Y ahora, Laura, un poco así, tocando hoy la Constitución argentina, ¿no? Sí. Porque por ahí hay mucha gente que cuando habla de los casos de violación, sí, porque pasó el otro día en el Hospital Padilla un caso de aborto, y que bueno, los médicos ya habían firmado, ¿no?, que eran pro vida, y pasó esta situación y hicieron el abrazo en el Hospital Avellaneda. Hoy la Constitución, ¿qué habla de eso? El derecho a la vida es un derecho que es intrínseco, inherente a la persona humana. ¿Qué significa eso? Que tiene este derecho por su sola calidad de tal, por su sola calidad de ser humano. Es algo esencial al ser humano, su derecho a la vida. Esto está reconocido por todo el ordenamiento jurídico argentino, y sobre todo por la Constitución Nacional. En el ámbito interno, antes de hablar de la Constitución Nacional, el artículo 19 del código del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación declara que la existencia de las personas comienza desde la concepción, comienza con la concepción. A su vez, la Constitución Nacional, a través del artículo 75, inciso 22, incorpora con jerarquía constitucional a nuestro ordenamiento jurídico numerosos tratados de derechos humanos que también reconocen y protegen el derecho a la vida desde la concepción. Los más importantes, que son los que por ahí los más populares, por decirlo de alguna manera, son el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño. Si bien no dice que la vida comienza en la concepción, nuestro país, al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de la Ley 23849, hace una reserva y deja establecido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años. Y así numerosos tratados, por decirte el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que nadie puede ser privado del derecho a la vida arbitrariamente. Si hay un instrumento legal que priva arbitrariamente a un ser humano de la vida, es este proyecto de ley. Es este proyecto de ley.
Sí, aparte también un poco, Laura, preguntarte, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos tratados? Si nosotros lo firmamos, ¿no? Los ratificamos. Los firmamos para cumplirlos, Exacto. Espero. Los firmamos Entonces, para cumplirlos, espero. Claro, es como que no tiene validez nada. Bueno, a ver, yo confío en que vivimos en un Estado de Derecho. Uh-huh. Confío en que vivimos en un Estado de Derecho. Y confío en la honestidad en la honestidad intelectual, si no de nuestros diputados y de nuestros senadores, por lo menos de nuestros jueces. Por lo menos de nuestros jueces. Porque no podemos darle interpretaciones caprichosas a las leyes, a los tratados, o interpretaciones oportunistas a las leyes y a los tratados. Entonces, si definitivamente vamos a decir, cuando yo le digo a una persona común en la calle, a doña Rosa en su casa, que lo que le acabo de decir a usted, que el derecho a la vida comienza desde la concepción, que es una realidad biológica, como lo ha dicho el doctor, que es reconocida y recogida por el Estado, por el derecho, y protegida, y que la Constitución y que la Convención de los Derechos del Niño dice que la vida es un derecho que debe respetarse desde la concepción, que el Pacto de San José de Costa Rica establece que la vida también debe respetarse y debe protegerse desde la concepción. El Pacto de San José de Costa Rica tiene una palabrita en el medio que dice en general. Pero en todo caso deberíamos interpretar como que la regla es la protección de la vida, y excepcionalmente circunstancias excepcionalísimas podrían llevarnos a no proteger la vida. A no proteger la vida. Sin embargo, este proyecto de ley, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, establece como regla la no protección de la vida, y en circunstancias excepcionalísimas protegerla. Claro, al revés. Es todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario. Justamente, ¿no? En este caso, ¿quién habla por esa vida que se está gestando? Ese es el tema. A ver, tendremos que estar hablando todos en favor de la vida, no solamente porque lo dice la ciencia de que hay vida desde el momento de la concepción, sino porque todas las leyes de nuestro país están orientadas a su protección. Claro. El aborto es un delito penado en el Código Penal y no se encuentra en cualquier parte del Código Penal. Está regulado, está tipificado en el título que se refiere a los delitos contra la vida de las personas. O sea, no está en cualquier parte, no está entre los delitos contra la propiedad. Porque si vamos a decir que es parte de mi cuerpo y que es de mi propiedad el niño, pero claro, no está regulado ahí. Claro. Está regulado entre los delitos contra la vida. Claro, porque ahí es un poco, ¿no?, lo que yo siento, y quizás acá, bueno, después también va a hablar Marta, pero es un poco como que toman como objeto y no como sujeto. Exactamente. Es que es la única manera de justificarlo. Si no, no se puede justificar un acto como el aborto. Sí. Deshumanizar, cosificar, plantear el aborto con fines utilitarios, totalmente subjetivos. Exacto. Si no, no se puede justificar. No. Y en este caso, Laura, por ejemplo, estamos hablando de la Constitución, ¿no? Y muchos cambios que hemos tenido ahora hace poco también en todo lo que son los distintos códigos, supuestamente para avanzar. En algunos retrocedemos, pero en relación a la familia, ¿no?, que es, como todos cuando íbamos a la escuela y estudiábamos, es lo fundamental, es la base fundamental. Así es. Y es un poco como con todo esto, es retroceder en el tiempo. Es como que esa familia que uno quiere constituida, el papá, la mamá, los hijos,
en cierta forma, y escuchando, ¿no?, algunas entrevistas que así con libertad total decían, no, yo ya voy 2 abortos, como si fuese que hubieran comido un caramelo, tirado el papelito y seguimos. Entonces un poco digo yo, ¿qué enseñamos también en la escuela? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar en la escuela a los chicos? Que la familia deja de existir, que yo soy dueño de mi cuerpo y que decido sobre mi cuerpo lo que quiera, sin importarme lo que tengo dentro. Y la familia se pierde. Eso es lo que yo siento un poco con esto, ¿no?, de la despenalización del aborto. O sea, hilando fino, yo siento como que queremos terminar con esto, con la familia, como que esto se va a volver en algo así como, bueno, yo hago lo que quiero, total, me lo están permitiendo. Hay una actitud sistemática de debilitar, de atentar contra la familia. El ordenamiento jurídico no está, no es la excepción. La institución de la familia ha sido gravemente debilitada con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Debilitar el matrimonio, debilitar la patria potestad, que ya no se llama más patria potestad, sino se llama responsabilidad parental, con la excusa de que quería evitar la litigiosidad y la conflictividad en las relaciones de familia, ha introducido elementos que son más conflictivos, como por ejemplo otorgarles responsabilidades al conviviente de la mamá, al margen del papá. Bueno, hay como un atentado sistemático contra la familia, ¿no? El tema de restarle protagonismo a los padres en decisiones sumamente importantes que tienen que ver con los hijos, como por ejemplo materia de salud, materia de educación. Entonces nos encontramos ante una institución debilitada desde lo jurídico, debilidad que se enseña lamentablemente. El aborto, si el aborto llega a ser legalizado, se va a enseñar en las escuelas como un derecho. Un derecho. ¿Cuál es el problema que trae? En primer lugar, quiero aclarar que no se trata de un proyecto de despenalización del aborto. Se trata de un proyecto de legalización del aborto. Legalizar no es lo mismo que despenalizar. Despenalizar significa que el delito subsiste, el aborto continúa siendo un crimen, continúa siendo un delito, pero lo que se le quita a la mamá que lo comete es la pena, o sea, el castigo. En nuestro Código Penal tenemos despenalizado el aborto en las causales del artículo 86, como por ejemplo en caso de violación o en caso en que esté en peligro la vida de la madre y no fuera posible sortear ese peligro si no es con el aborto. Son los casos en que está despenalizado el aborto, que no significa que deje de ser un delito. Es un delito que se debe investigarse, se abre una causa judicial, debe ser investigado y debe ser la persona que lo comete puede ser condenada. Lo que no va a tener es pena, no va a tener castigo. Legalizar es distinto, es transformar un delito en un derecho, lo que significa que el Estado está obligado a garantizarlo desde todos los puntos de vista, económico, con políticas públicas, desde todos los puntos de vista. Por eso se va a enseñar en las escuelas a los niños que abortar es un derecho que tienen como parte de la educación sexual, como parte de esta hoy tenemos aborto con la ley de salud sexual y reproductiva.
se promueve el uso de la pastilla del día después, que es abortiva. Sí. Entonces no es lo mismo legalizar que despenalizar. Este proyecto de ley legaliza el aborto. Además sabemos que cuando hay una ley, la ley por sí sola promueve. Por sí sola promueve. Sí. Si yo voy al doctor, yo soy celíaca. Me descubren que soy celíaca y me dicen, mira, vos no podés comer harina porque si comes harina te va a hacer mal, te va a pasar esto, esto y esto. Entonces yo no voy a comer harinas porque yo quiero lo mejor para mi salud. Claro. Pero si el doctor me dice, vos sos celíaca pero podés comer harina, está perfectamente, no te va a pasar nada, porque en tu caso vos sos asintomática. Es verdad, no me voy a sentir mal, pero los daños van a estar. Claro, sí. Los daños van a estar. Pero me ha habilitado a que yo haga algo que es malo para mi salud. Entonces, las leyes habilitan, las leyes promueven, las leyes enseñan. Si yo ante un embarazo en el que estoy en una situación de vulnerabilidad por el motivo que sea, vulnerabilidad en materia de mi salud, social, económica, la vulnerabilidad que sea que pueda estar atravesando, tengo un embarazo. Si el Estado me está dando la salida fácil, que es eliminar al niño, ¿qué piensa usted si yo estoy... A ver, yo pienso en los niños. Yo he estado dando charlas y he estado conversando con los adolescentes. Y los adolescentes me dicen, sí, dice, es terrible, más de una vez nos acostamos rezando. Porque claro, han tenido relaciones con el novio, tienen miedo. ¿Qué pasaría si quedan embarazadas? Y yo me muero, mi mamá me mata. Esa niña está en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Primero, porque es una niña, es una adolescente que no puede comprender el grado de responsabilidad que conlleva eliminar una vida. Lo que sí comprende es el reto que le va a dar a su mamá. Claro. Porque de eso tiene experiencia. Entonces, esta ley le da el camino fácil a esta niña para evitar el problema que puede llegar a tener en su casa. Claro, exacto. Kayla Jones era una niña de 17 años, vivía en Maitén, quedó embarazada de su novio, no le dijo a su mamá y se fue acompañada por una amiga a un hospital público para que le practiquen un aborto. La médica le dio el misoprostol, tuvo un aborto, se desangró, no le dijeron nunca a sus padres. Las veces que la mamá y el papá llevaron a la niña al hospital, no se le decía que se había practicado un aborto. Cuando se lo dijeron a sus papás ya era demasiado tarde, la niña murió. En un aborto con misoprostol, en un aborto en un hospital público, y le aplicaron protocolo del aborto. Entonces, lamentablemente, esa niña no tuvo lo que necesitaba en ese momento y le ha costado la vida al bebé y a ella. Claro, no, porque eso justamente es algo que quieren mostrar, como que si es legal, como que va a morir menos mujeres. Y es lo mismo, si no, el aborto no debería existir. Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Entonces, a ver, yo no voy a decir que hoy no se practican abortos con perejil o con agujas de tejer, porque no me consta. Pero en honor a la verdad, hoy el aborto clandestino no se hace en condiciones de inseguridad. Hoy se practican abortos clandestinos en los hospitales públicos. Es así. Sí.
Sí. Es así. Uh-huh. Sí, es como que, digo yo, siempre la mugre queremos levantar la alfombra y tirarla abajo, ¿no? Abajo la alfombra, todas las cosas cuando uno sabe y conoce. Entonces, realmente todas estas situaciones y por ahí también decir, ¿no? Bueno, está bien, quedé embarazada. Yo soy la que decido, ¿sí? Terminar con la vida de ese embrión que está creciendo, pero nunca le pregunto al futuro padre que puede tenerlo en sus brazos el día de mañana, ¿qué opina? Muchas veces yo soy la que decido sobre mí. Bueno, acá el hombre es el gran invisible. Los Por derechos eso, de sí. él no existen. Para nada. Ahora, yo me pregunto, ¿no? El hombre ha sido absolutamente necesario para que esa mujer esté embarazada, uh-huh. para que ese niño esté en el vientre de esa mamá. Y a él no se le pregunta si él tiene el deseo, usando las mismas palabras que usan las que pretenden el aborto legal, ¿no? Nadie le pregunta al papá si él desea ser padre. Porque si lo que hoy rige es el deseo, la mujer que desea ser madre, desea gestarlo, desea parirlo, desea tenerlo, con el mismo criterio que ella decidió, una vez nacido el niño, su papá podría decidir: criarlo, no quiero ser padre. Sí, mi deseo es no ser padre. Sí. Y vos me has obligado, me has impuesto sí. ser padre porque has tenido a ese hijo. Uh-huh. ¿Qué pasa con la mujer que sí quiere gestar y su marido, su novio, la quiere obligar a abortar porque él no tiene el deseo de ser padre? Porque si vamos a hablar de que ser padre o ser hijo es una construcción social, entonces tiene el mismo derecho de construir ese concepto, ese deseo, el papá. Uh-huh. Pero no, en él no se piensa, porque es tan débil el argumento, que no puede usarse para justificar desde el punto de vista de la ciencia jurídica ni de la ciencia médica. Claro. El deseo como fundamento para que una persona viva o no viva. Perfecto. Bueno, la verdad que muy clara, Laura. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Regresamos a Amar la Vida. Muchas gracias por los mensajes que estamos recibiendo. Pueden hacerlo al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-304-1169 o 381-537-3851. Ahora vamos a presentarla también a la doctora Marta Buceto de la Fundación Nutrición. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Fabiana. La fundación es Nutrir. Nutrición. Sí, y te dije antes, ¿no? Nutrir, después he dicho nutrición. Se entendió, sí. ¿Se entendió? Bueno, bien. Muchas gracias. Justo, Marta, acá llegó un mensaje de Susana que preguntaba ¿qué se puede hacer con las mujeres embarazadas que quieren abortar? ¿A dónde pueden recurrir o qué hay? Y justo venía esa pregunta para vos. Las que quieren abortar en este momento, ¿a dónde recurrir? Claro, no, que dice que qué pueden hacer aquellas, digamos, mujeres que están embarazadas, digamos, para contenerlas en realidad. Es lo que ella quería preguntar, pero ella decía como, digamos, el mensaje... Entiendo. Bueno, a ver, entonces yo creo que cabe que explique un poquito qué es la Fundación Nutrir. Claro, empecemos por ahí. Claro, tiene personería jurídica y tiene 3 ramas. Una es CONIN, que creo que está bastante conocida porque es la lucha, es lo del doctor Abel Albino, estos días se ha hablado demasiado, sí. y tiene la lucha contra la desnutrición infantil, que no es solo darle alimento al niño, sino por sobre todo trabajar con las familias y con el entorno, porque aquí se trata de cambiar una cultura, un estilo social incluso, para que ese niño que se lo saca de la desnutrición no vuelva a la desnutrición. La otra rama de la fundación es el Hogar de Belén.
acá en Tucumán, que acoge a la embarazada en situación de violencia, de vulnerabilidad, como ha dicho Laura. Si está en riesgo su vida, muchas veces la mujer embarazada es rechazada en su hogar. Bueno, entonces está el Hogar de Belén, que en este momento se está reinaugurando en Tucumán, porque el predio donde funcionaba hasta hace 3 o 4 años era prestado. Entonces lo tuvimos que devolver y ahora está prácticamente terminado. Y ahí vamos a poder se acoge a la mujer con sus hijos si hace falta. ¿Y eso dónde va a quedar ahora, Marta? Ahora va a funcionar donde también la Fundación Nutrir tiene su oficina, digamos su sede, que es en Pasaje Caseros 2050, donde antes era el Proimi, en unas dependencias que eran del Proimi. La otra parte de la universidad sigue funcionando. Bueno, y estamos terminando, hace bastantes años que queremos abrirlo al Hogar de Belén, no se puede por las razones de siempre, económicas. Aclaro de paso que tanto el Hogar de Belén como la tercera rama de la Fundación Nutrir, que es donde yo estoy, que se llama la AME, ayuda a la mujer embarazada, y la aclaración era que no recibimos subsidios, solamente nos movemos con benefactores. Por eso está la lentitud en poder abrir el Hogar de Belén. Y en ese caso, por ejemplo, ahora que necesitan la colaboración, porque eso es algo que siempre se necesita, para así puedo terminar con esto, ellos las personas, ¿no? Dar un número de teléfono o llegarse ahí si quieren donar cosas. Sí, claro que sí. No sé el teléfono, vergonzosamente no lo he traído. Pasaje Caseros 2050. Eso bien. Ahí es. Y ahora quiero hablar de la AME, que perfecto, es la ayuda a la mujer embarazada. A la mujer que está en riesgo de aborto, que muchas veces piensa que el aborto es la única salida. ¿Qué hacemos? Acogemos, escuchamos, informamos, explicamos, tratamos de todas maneras de contener a esa persona que siempre van con una problemática muy difícil, muy personal, por supuesto, individual, y que necesita ese apoyo y esa contención. Yo sé que puede sonar como a que es verso, como a que no estoy siendo fiel a la verdad. Yo suelo decir que mi nombre es Marta Buceto. Ustedes están escuchando a través de la radio. ¿Y cómo saben que no estoy mintiendo? A ver, simplemente me creen, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, también es que lo que vaya a decir es verdad. No voy a decir nada que no sea cierto. Se acoge a la mujer, se la escucha, no importa la edad que tenga. Hemos tenido situaciones de chicas desde 12, 14 años hasta mujeres grandes de 40, 42 años, que están con la angustia de haber quedado embarazadas sin haberlo planeado, sin haberlo pensado, y no saben muy bien qué rumbo tomar. Fíjense que lo curioso, en la mayoría de las situaciones, la AME se ha abierto más en el año 2010, o sea que llevamos 8 años. Llevamos 8 años. Personalmente yo ingresé en el 2013, y en el 2013 con mi compañera trabajamos, no es la palabra correcta, acogemos de a 2. Y con mi compañera hemos visto en estos 6 años aproximadamente 150 mujeres, con un alto porcentaje de opción por la vida, por la vida. Entonces, ¿cómo llega la gente a nosotros? Por comentarios, por un boca a boca. Acá no hay otra forma. Y se le hace por sobre todo, parece tonto, la información es clave, porque la gente está muy desinformada, no conoce
o engañada incluso, no conocen lo que es el aborto, creen que bueno, es una carnecita, es un coagulito, te lo sacamos y después no pasa nada, te vas a la casa y va a sangrar un poquito y nada más y ya está, y te saca el problema de encima. Y resulta que ahí empezó el verdadero problema. Porque muchas veces llega la niña, la mujer, hablemos de la mujer, no importa la edad, llega embarazada, ¿no es cierto? Y la circunstancia de ese embarazo, incluso una violación, hago paréntesis, y bien importante, son los menos casos que tenemos. Los casos de violación que se lo ha esgrimido como bandera de lucha para justificar el aborto son los mínimos. En estos 6 años, y acá no les estoy mintiendo, nosotros con mi compañera hemos tenido una sola vez una chica que había sido violada. La mujer llega con un embarazo que se ha producido por condiciones X. Esas condiciones, sean sociales, familiares, de hacinamiento, de ella misma por falta de autoestima, o porque ha ido a una fiesta y ha bebido de más y se ha abocado, se ha enredado en una relación que a lo mejor ni siquiera, que era pasajera, que era transitoria, bueno, pero esa situación, si esa mujer no tiene una contención, un acompañamiento, una vinculación que la haga recuperar su autoestima, darse cuenta de su dignidad de persona, si no tiene una escuela, le llamemos, en el buen sentido de escuela, de docencia, de pedagogía, de poder hacerle sentir que vale mucho, que ella vale mucho, y por lo tanto ese ser que se está gestando también es así de importante, esa mujer o esa niña va a volver a las condiciones de hacinamiento, de sociales o económicas iguales. No, eso no le va el entorno no le va a cambiar. Y resulta que ella, a todo eso malo o difícil o complicado que ya está viviendo, se le agrega el drama del aborto. Porque miren, no importa lo que hayan dicho actrices que yo he escuchado en la radio y en la televisión, lo que hayan dicho personajes de ciertos, conocidos. No importa, a mí no me pasó nada, yo estoy tranquila. No es verdad. No es verdad. No. Existe, es real lo que se llama, y ya está, los psicólogos, no todos, pero muchos psicólogos lo manejan, el síndrome post-aborto, que es devastador. Esa mujer que ha tenido la conexión con ese hijo, lo haya tenido dentro 6 semanas, 8 semanas, 14 semanas o más tiempo, esa conexión es única, es irrepetible, esa conexión no se rompe nunca. Esa mujer a la larga o a la corta, y a la larga puede ser hasta 20 años después, tiene sus síntomas, sus trastornos. La mujer después está irritable, a veces no tolera los hijos que ya tenía, se enoja con el marido. Nos ha tocado casos, nosotros estamos en terreno, nosotros estamos en terreno, esto no es ideología, estamos en contacto frente a frente, viendo el llanto, viendo la desesperación, viendo la angustia de estas personas que vienen, con toda la problemática y con un embarazo que les resulta incómodo en ese momento. Por ejemplo, chicas que son secundarias o chicas universitarias y claro, quieren terminar la carrera y toda la cuestión. Pero resulta que matar a ese niño no le soluciona nada. Le va a demorar, sí, que estudien, en vez de recibirse a lo mejor este año, se van a tener que recibir dentro de medio año más o de un año más, van a tener su título universitario. Pero todas estas personas necesitan el apoyo, y por sobre todo el apoyo de la familia. Ahí, Marta, recién decías algo que es importante, ¿no? Me parecía que es ese vínculo que se crea entre ese bebé que está creciendo
y la madre. Por eso decías vos, ¿no? Lo que significa pasar de los años y haber cometido ese aborto, por ahí ese dolor que tienen, y que de una manera u otra, digamos, te das cuenta. Y eso también, yo estuve en un foro donde estaba justo una psicóloga y contaba, ¿no?, de qué manera se transforman también en mujeres agresivas, deprimidas, con notable tendencia al suicidio. No tengo las estadísticas reales, así que no, lo que voy a decir sé que es verdad, pero no tengo números para informar. Pero así como en los países donde se ha legalizado el aborto, ha aumentado la cuota de suicidios. Entonces no es ninguna solución. Alguien me mandó unos dichos que me han parecido importantes. Según el feminismo radical, estar embarazada, parir, dar en adopción es sumamente traumático, pero abortar no es traumático. A ver, eso Dios. No lo entiendo. Y si yo, por ejemplo, golpeo a una persona, soy agresiva, eso se llama agresión. Si pateo a un perro, un animal, eso se llama crueldad para con los animales. Pero abortar es salud. Qué bárbaro. Perdonen, eso no lo termino de entender. Entonces, nosotros en estos años, como Grupo AME, en estos años hemos tenido la oportunidad de compartir vida con aproximadamente 2.000 mujeres. Y el porcentaje, al hacerles ver, porque acá no se trata de no abortar porque me voy a deprimir, porque me puedo suicidar, porque puedo tener una infección si se lo hace de manera clandestina, porque me va a venir un hemorragia. No. Vamos a lo principio, a lo único importante. Abortar es matar. Yo no quiero abortar porque sé que estoy matando al ser vivo que tengo adentro. Ya el doctor lo explicó más que bien. Laura, desde la parte legal, lo ha explicado muy bien. Yo lo refrendo en base a la experiencia de vida que tengo con esta trayectoria de la AME. Y cuando la mujer capta que lo que tiene adentro es vida, que ese ser que hoy es un inconveniente, es un trastorno, lo digamos así entre comillas, el día de mañana es el gozo, es su realización, es el fruto de su vientre, de su decisión. Nunca jamás una persona se va a arrepentir de tomar el camino derecho. Nunca. Nadie se arrepiente de tomar un camino derecho. Si te equivocas, si te torces de camino, ahí vienen por ahí los reproches. Pero no si tomas el camino derecho. Y ahí, Marta, vos justo, calculo que en la fundación debe pasar mucho, que es la estadística, y como hablábamos hace un rato con Laura, todo lo que están poniendo como fundamento de que esto tiene que salir, es que vamos a ayudar a aquellas mujeres pobres que quedan embarazadas. La verdad que cuando escucho eso no me gusta nada, porque es como que abortemos entonces a los pobres, que eso no es discriminación. A ver, explíquenme, porque yo, si no, estoy equivocada yo. Y después otra cosa, me encantaría que la misma vehemencia que tienen las personas que son pro aborto para pedir la eliminación de vidas, me encantaría que tengan esa misma vehemencia para pedir agua, cloacas, viviendas dignas, trabajo. Esa es una lucha que vale la pena. Esa es una lucha en la que tenemos que embarcarnos. He escuchado a una diputada que ha dicho que habían presentado acá en Tucumán un proyecto para protección real, porque no solo de bla bla, sino una protección real a la mujer embarazada para que pueda continuar con su embarazo en condiciones mejores, en condiciones de higiene, en condiciones con una apertura al futuro, y ni lo han querido tratar, porque primero querían tratar lo que se aprobó media sanción en la Cámara de Diputados. Las mujeres que llegan a nosotros
están, sí, con problemas económicos, de falta de trabajo, falta de vivienda, viven con la suegra, con la madre, hacinamiento. Eso hay que tratar de corregir, de cambiar, de modificar. Muchas tienen, como dijo Laura, miedo a la reacción de la familia. Ay, ¿qué va a decir mi mamá? Ay, ¿qué? Resulta que nos damos ellas se dan, las mujeres, y nosotros alegremente también, con la sorpresa de que muchas veces la reacción de la familia, muchas veces, no a casos aislados, la reacción de la familia es altamente positiva, de acoger, de acompañar. Por supuesto, si viene una adolescente de 16, 17 años, mamá, me quedó embarazada, más vale que el padre y la madre en un primer momento van a pegar el grito en el cielo, ¿no es cierto? Van a reaccionar, pero después, cuando las aguas se calman, ese niño es la felicidad de la familia. Ese niño viene hasta es muchísimas veces punto de unión, de mejor unión, no de unión. Las mujeres también tienen miedo a criarlo sola, porque hay mucha mujer sola. Hay mucho. Es verdad que la ley del aborto lo descarta al hombre, como ha dicho Laura, que me encantó la expresión, el hombre es el gran invisible. Eso está pésimo, pero también está la otra parte de la verdad, que el pájaro que comió voló, como decía Rodrigo en una canción. Sí. Bien, el pájaro que comió voló y la mujer es la que se queda con el hijo. Para mí, y sirva esta exposición que estoy haciendo como un aliento, como un apoyo y como un aplauso a esas mujeres heroicas que lo hacen todo. Yo soy pediatra, pero he trabajado 30 años en la salud pública. La verdad, oyentes, que yo admiraba a las madres, porque las que estaban haciendo la cola, las que iban horas de horas para que les entreguen le entreguemos una caja de leche, las que llevaban, y no se crean que los hombres estaban siempre trabajando, así que ahí va un chastea en la cola a los varones, pero no son todos así, entonces hay que compartir con la pareja, compartir con el esposo, avisar a la familia y ver entre todos. Y nosotros apoyamos y damos apoyo económico como AME durante un año de la vida del bebé. Y estamos siempre a disposición con nuestros contactos médicos, por ecografías, por problemas de salud que pudieran surgir, por análisis, por todo ese tipo de situaciones, y sobre todo con apoyo psicológico en el caso de que la mujer decida continuar con el embarazo. Qué linda labor que hacen, la verdad que muy lindo. Acá, poder haber entrevistado acá estas personas maravillosas que han hablado con el corazón y sobre todo a favor de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por todos los mensajes, hay varios ahora, pero no vamos a tener tiempo de leerlos, así que muchísimas gracias a todos los oyentes por estar hoy presentes aquí en Amar la Vida. Y vamos a empezar acá por el doctor Roque Carrero, para primero decirle gracias por estar, por habernos explicado exquisitamente cómo, digamos, desde el momento de la concepción somos seres humanos. Así que me gustaría que le deje a los oyentes sus palabras. Quisiera que se haga carne en nosotros una idea, que es la siguiente: el aborto legal es el genocidio más grande y más grave de la historia, más grande por los números y más grave porque necesita de la complicidad de la madre y porque termina haciéndose cultura. Nosotros hace mucho tiempo que hemos cambiado en nuestra cultura la recepción del hijo como un don, al enfrentamiento, digamos, con el embarazo como un problema. Y entonces, cuando nos enteramos de que una mujer queda embarazada, lo que se nos ocurre es decirle pobrecita. Yo quisiera que volvamos 50 años atrás y que volvamos a la cultura de
de acoger a ese chico como un don, no solamente para la madre y para la familia de la madre, sino para todos nosotros como sociedad. Ese es un bebé argentino que comienza a desarrollarse. Y que retomemos esa cultura de la acogida cordial, porque ese chico es un don. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a pedirle acá también a la doctora Laura Estofán, ¿era, no? Escobar, no, estamos mal, ¿eh? Escobar, también, desde ese lado, ¿no? Como mujer, como abogada, y sobre todo, que yo digo que somos un todo, ¿no? Todos los seres humanos somos un todo, pero la mujer es la que puede concebir, digamos, es la que puede engendrar 9 meses a ese bebé que después va a dar a luz. Bueno, yo quiero hablar 2 cositas para terminar. Sí. No hemos tenido mucho tiempo de hablar en concreto de la ley. La ley no es una ley que proteja a la mujer. No es una ley que le dé derecho alguno que pueda devenir en un bienestar para la mujer. Esta ley no puede traerle nada bueno a la mujer. Partiendo de la base, es una ley que permite eliminar a la mujer libremente, arbitrariamente, sin ningún tipo de causa hasta la semana 14. Yo estoy embarazada de una mujer, a la varón, pido que me hagan un aborto, me lo tienen que hacer. No necesito decir ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Luego de la semana 14 y hasta los 9 meses puedo abortar a un ser humano, incluida una mujer. Pero no solamente eso, puedo abortar también a un niño discapacitado, porque la ley me habilita a abortar hasta los 9 meses en caso de violación, en caso de inviabilidad de la vida extrauterina, pero también en caso de que esté en peligro la salud de la mujer. Y cuando la ley habla de salud, la habla en un sentido amplio, la habla en el sentido que la da la Organización Mundial de la Salud, que es entendida no solamente como bienestar físico y psicológico, sino también como bienestar social. Por eso cuando a mí me dicen en los debates, la ley en ningún momento dice que te habilita a eliminar un niño con síndrome de Down, yo les digo, no es verdad. Cuando una mujer está embarazada y el médico le dice que está embarazada de un niño con síndrome de Down, lo primero que le pasa a la mujer seguramente es entrar en una situación de angustia. De repente se enfrenta ante algo que es desconocido, ante un desafío que va más allá del criar a un niño normal con todo lo que significa. Entonces ya esa angustia habilitaría a la mujer a abortar hasta los 9 meses. Perder el trabajo la habilitaría a abortar hasta los 9 meses. La soledad que la deje su marido, su novio, la habilitaría a abortar hasta los 9 meses. O sea, salud social abre un panorama sin límites para encontrar la excusa para abortar a un niño hasta los 9 meses. Por eso cuando decimos que esta ley admite aborto irrestricto y arbitrario hasta los 9 meses, estamos diciendo la verdad. Además, provoca las más embanderadas en favor del aborto son las que luchan contra la violencia contra la mujer. Cuando yo digo que tengo aborto libre, sin causales hasta las 14 semanas, significa que una niña de 12 años, todos sabemos acá que los casos de abuso sexual y de abusos hacia los menores se da generalmente en el círculo íntimo de los niños. Sí. Una niña abusada por su padre, por su tío, por su hermano, que tiene 12, 13, 14 años, que queda embarazada, puede ser llevada por su mismo violador, por su mismo abusador, a practicarse un aborto.
y no tiene necesidad, si todavía está dentro de la semana 14, como el aborto es libre y solamente tienen que dárselo a requerimiento de la mujer, podría, sin ni siquiera de hacer una declaración jurada de que ha sido abusada, sin decir absolutamente nada, tiene el establecimiento de salud obligación de practicarle el aborto. Por lo tanto, un aborto de un embarazo por causal de violación que esté dentro de las 14 semanas queda absolutamente impune. Absolutamente impune. Muchísimas gracias, Laura. Un poco redondeado todo esto que estuvimos hablando hoy acá en Amar la Vida. Y ahora, bueno, darle la palabra a Marte, vamos a decir bien, de la Fundación Nutrir. Como finalización, a mí me gustaría decir que por mi formación profesional sé positivamente, y eso es irrefutable, que al unirse un óvulo de 23 cromosomas con un espermatozoide de 23 cromosomas, tenemos un nuevo ser humano con los 46 cromosomas que son el signo de la raza humana. Entonces eso es la vida, y yo no puedo dejar de aclarar que además, como soy una persona de fe y religiosa, creo totalmente que en ese mismo instante de la unión del óvulo con el espermatozoide está el alma inmortal que infunde Dios, y que sepan que la vida es el don más preciado que tenemos, y hay que respetarla, y hay que protegerla, y hay que acompañarla. Eso es todo. Fabiana, sí, queremos Laura aprovechar para pedirle a los senadores, especialmente a los senadores de la provincia de Tucumán, a que voten el rechazo total del proyecto de legalización del aborto, que lo voten sin modificaciones. Sabemos que si el proyecto se le introducen modificaciones, va a volver a bajar a la Cámara de Diputados, y ahí la Cámara de Diputados tiene la opción de aprobar el proyecto con las modificaciones o de aprobar el proyecto original que ha salido de la Cámara de Diputados. Como sea, es legalizar aborto. Con modificaciones o sin modificaciones es legalizar aborto. Por eso les pedimos a todos los senadores de la Nación, y especialmente a los senadores de Tucumán, Silvia Elías de Pérez, José Alperovich y Beatriz Mirkin, que escuchen al pueblo de Tucumán, que en numerosas manifestaciones se ha declarado provida toda la provincia. Hoy la legislatura ha declarado a la provincia provida. Hoy salió una resolución de la honorable legislatura de Tucumán, para que voten en defensa de la vida y vayan por el rechazo total del proyecto de legalización del aborto. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, otra vez la gentileza de haber venido hoy al programa y de haber compartido estas 2 horas hablando de las 2 vidas. Bueno, mi nombre es Fabiana Blasco, agradecerle a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Veronas Calzados y La Parada, Estación de Servicios. Hoy hemos aprendido un poco más de lo que es amar la vida y sobre todo valorar las 2 vidas. Será hasta el próximo miércoles. Chau.